Muy buenas tardes o buenos días, depende de dónde nos estén viendo, a todas y todos quienes nos acompañan en esta quinta edición de los webinarios organizados por la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. Ya hemos hablado del desafío de la corrupción en términos generales, hemos visto cómo enfrentar el tema de las denuncias, de la protección de los denunciantes, hemos hablado de cómo enfrentan los funcionarios públicos el tema de la corrupción hoy en pandemia, y ahora nos vamos a trasladar desde el sector público hacia la sociedad civil. Porque hoy día el tema que nos convoca es desafío y limitaciones para el control ciudadano. Para nadie es un misterio que la transparencia es una condición lógica para la interacción entre la administración y la ciudadanía. Y también es la que posibilita la implementación de mecanismos de incidencia y de control ciudadano efectivos. Entonces, esta sesión ofrecerá una radiografía de la participación ciudadana en Chile, en el continente, experiencias que podamos contener. Además, desde ya los invitamos a que nos vayan haciendo sus preguntas. Y revisaremos también la estructura institucional que posibilita o dificulta y las mejores institucionales que son necesarias para una transparencia activa adecuada y entonces un trabajo de la sociedad civil que sea potente para un debido control ciudadano sobre los actos del gobierno. Adicionalmente, abordaremos las señales y las zonas sensibles que se han identificado como fuentes de corrupción durante esta pandemia, las posibilidades de coordinación con órganos autónomos de la administración, por ejemplo, las contralorías, las fiscalías, qué sé yo, y el rol que pueden jugar los canales de denuncia para quienes quieran denunciar casos de corrupción. Vamos a hablar en ese caso del caso chileno. Y para eso contamos hoy con dos panelistas, ambos súper destacados, miembros de la sociedad civil. Y para partir, los quiero dejar con Alberto Pérez. Alberto es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, también de acá de Chile, y certificado en Ética y Compliance. Se ha especializado en materias de transparencia y acceso a la información pública, en gobierno abierto, lucha contra la corrupción y derecho administrativo. Alberto ha ejercido como asesor parlamentario en el Senado de Chile y como consultor en entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Sirvió como presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del Gobierno de Chile entre los años 2010 y 2014 y desde marzo del 2014 se desempeña como director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional. En el ámbito académico, dicta cátedras en materias de probidad, transparencia y derecho a la información, especialmente en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que con ese currículum, ¿qué más les puedo decir? Alberto, bienvenido. La pantalla es toda tuya. Adelante. Ahí sí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación que me han realizado. La idea el día de hoy es que podamos tener más bien una conversación y voy a tener una presentación que más bien lo que busca es ser una motivación para esa conversación posterior. No sé si la están viendo correctamente, Osvaldo, ¿me lo corriges? Sí, se ve. Sí, Perfecto. perfecto. ¿Qué está pasando en el mundo? Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y efectivamente quiero partir con esa reflexión. A mí me toca además servir como director en Transparencia Internacional desde el año 2018. Y en Transparencia Internacional, que tenemos la suerte de tener presencia en 120 países del mundo, hemos podido ver cuál ha sido el flujo de la corrupción y cuáles son los principales desafíos que vamos a tener post pandemia. Y quisiera partir con esa reflexión más general para después ir decantando más bien a lo local, a lo latinoamericano, y después, bueno, con María podrán profundizar más bien también en el caso nacional. Lo primero es que vivimos un momento de creciente presión sobre la libertad y la democracia. Nosotros creímos en los 90 que la democracia era un juego ganado. Después de nuestras terribles dictaduras, creíamos que habíamos llegado a un estado de madurez de nunca más. Y lamentablemente estamos viendo cómo crecientemente estamos teniendo procesos de regresión democrática en nuestro continente y que la pandemia en algunos casos los ha ido acelerando. El caso brasilero, el caso venezolano, el caso salvadoreño, que nos preocupa muchísimo, el caso guatemalteco, que está en una situación bastante compleja. Así lo analizamos desde nuestros capítulos locales, desde Transparencia Internacional, y vemos que esta democracia no es ganada. Y evidentemente, cuando la democracia cae, cuando el Estado de Derecho es más débil, los riesgos de corrupción aumentan exponencialmente.
Lo segundo, la inequidad y el populismo también se han ido tomando lamentablemente la agenda. Se estima que el 2030 el 1% más rico va a tener el 64% de la riqueza, y esto hace que también los gobiernos y los estados también empiecen a ser más ineficientes, porque claramente no pueden competir en igualdad de condiciones con otro tipo de poderes que hoy día ejercen también importantes presiones a nuestros sistemas democráticos. Por una parte, estos poderes más bien relacionados a la concentración económica, pero también aquella concentración económica y de poder que está teniendo lamentablemente creciente el crimen organizado en algunas zonas de nuestra región. Lo tercero es que el poder hoy día es difuso y en disputa. Lamentablemente, 1.800 millones de personas hoy día viven en el mundo en contextos frágiles. Y hoy día tenemos también un cambio de los flujos de poder entre un nuevo actor importante a nuestra agenda, que es China. Nosotros hacemos las preguntas si las donaciones después van a tener que tener algún tipo de retribución en obras, contratos, licitaciones. Lamentablemente hemos visto casos parecidos en el continente africano en el último tiempo, donde se empieza a una especie de cooptación por parte de estos nuevos poderes internacionales, y evidentemente esto también implica un debilitamiento de nuestras instituciones nacionales. Por otra parte, hemos tenido un cambio muy relevante en lo que es el poder económico en cuanto a quienes lo ejercen. Si uno ve las 10 más grandes compañías en el año 2008, estas compañías eran más bien relacionadas al sector extractivo y al sector petrolero. Hoy día, la verdad que esto es al 2018, pero hoy día podríamos hablar ya que 9 de 10 o incluso 10 de 10 de las empresas más grandes del mundo son empresas tecnológicas. Esto efectivamente tiene grandes oportunidades, pero también tiene grandes amenazas y que nos establecen grandes preguntas en la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil. Más tecnología es más posibilidad también de, evidentemente, perseguir el dinero sucio, pero más tecnología también es una forma más fácil de lavar dinero. Por otra parte, fácil también de poder utilizar herramientas, por ejemplo, de seguimiento con fines aparentemente muy benéficos, como controlar una pandemia, para otro tipo de controles. Lo vimos hace algún tiempo con el caso Pegasus en México, y hemos visto el debate actualmente en nuestras sociedades, que hay que entender que son bastante distintas, son democracias liberales, democracias de otro corte, en cuanto al uso de herramientas de seguimiento. Algo muy positivo que ha ido pasando en el último tiempo: la juventud está demandando cambios profundos, pero a diferencia de lo que ocurrió en los movimientos sociales anteriores a esta década, hoy día lamentablemente tenemos poca capacidad de intermediación. De hecho, ni siquiera nosotros desde la sociedad civil estamos pudiendo ser catalizadores de esas demandas profundas y ser intermediarios con el Estado y con otro tipo de poderes. Antes ese rol lo jugaban los partidos políticos, ese rol lo jugaban organizaciones religiosas. Hoy día ese rol se ha ido perdiendo y hace que finalmente estos cambios profundos que se están demandando se terminen difuminando en una masa que tiene distinto tipo de intereses que cuando llega la protesta. Y eso hace que sea muy difícil el poder llevar a un entendimiento entre sociedad y Estado. Pero si hay algo que es cruzado en todas las manifestaciones que hemos tenido a lo largo del continente, y me atrevo a decir a lo largo del mundo, es el factor de la lucha contra la corrupción. La corrupción se define como el abuso del poder delegado, del poder que cualquiera de nosotros tiene en beneficio particular y no en beneficio colectivo. Y esa sensación de abuso está en el centro de las manifestaciones sociales del continente. Y eso hace que la corrupción hoy día esté en la agenda. Está en la agenda en la calle, está en la agenda incluso en los murales, pero también está en la agenda de los países. Y es por eso que hoy día tenemos, por ejemplo, esta iniciativa, de la cual tengo la suerte de participar desde sus inicios en el año 2012, en distintos roles, como la Alianza Anticorrupción UNCAC. Hay mayor legislación, estamos evidenciando nuevos tipos penales que eran desconocidos para nuestros derechos, como por ejemplo la corrupción entre particulares. Hoy día no se entiende que la corrupción solamente sea pagarle un soborno a un funcionario público, sino que se va mucho más allá. Y la verdad que los ciudadanos entendemos que también es corrupción cuando hay carteles, cuando hay colusiones, cuando hay abusos de poder. Y por otra parte también, y eso es algo positivo y quizás incluso más rápido que los estados, el sector privado ha logrado ir poco a poco internalizando que hoy día
cometer actos de corrupción es un mal negocio. Antes se pensaba que era mejor pagar un soborno y obtener rápidamente una ganancia. Eso ha ido cambiando. Lamentablemente no cambia con la rapidez que uno esperaría, pero esa conciencia está llegando y el fortalecimiento de las entidades de compliance lo demuestran en las entidades privadas. Estamos enfrentando nuevos desafíos. En Transparencia Internacional hemos lanzado hace pocas semanas un paper que se llama Getting Ahead of the Curve, y ahí establecemos 10 áreas donde existen desafíos para la gobernanza, el desarrollo y la corrupción, desde los derechos civiles hasta los asuntos internacionales. Y yo los invito, por tiempo no puedo extenderme, pero aquí puedan conocer este paper, porque efectivamente ahí hay una buena guía tanto para los estados, para los funcionarios públicos, como para la sociedad civil, en donde debiésemos poner nuestra lupa en las próximas semanas, en los próximos meses, porque claramente el corrupto se va a aprovechar de este estado de debilidad que antes yo reseñaba o relataba. Bueno, ¿cómo desde Chile Transparente específicamente y desde la sociedad civil estamos tratando de facilitar el control ciudadano y colaborar en esta lucha contra la corrupción? Primero lo tratamos de hacer tratando de contribuir a disminuir la desinformación. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos es la desinformación. De hecho, hoy día circulaba unos informes falsos acerca de la salud del presidente. Imagínense lo grave que eso requiere. Uno puede entender que una persona sea un buen o un mal presidente, votar o no votar por él, pero que se difumine que existe un informe de salud que es falsificado y eso se va por las redes sociales, puede generar un grave daño a la estabilidad democrática de un país. Y lo hemos vivido. Recuerdo casos como, por supuesto, la salud del presidente Peña Nieto, la salud del presidente Chávez, la salud de Evo Morales, de Cristina Kirchner. Todos hemos vivido estos flujos de información o desinformación, ya sea desde el Estado o desde otros intereses. Entonces, desde Chile Transparente hemos hecho una importante colaboración, porque además hay algo que sí está pasando y que es positivo. La pandemia ha ayudado a que las personas o gran parte de las personas vuelvan a creer en los expertos. Entonces hay un nuevo rol de los intermediarios que tienen algún tipo de expertise para poder no filtrar, pero sí poder llegar a que efectivamente esas noticias sean noticias reales. Por otra parte, hemos hecho hartos llamados y desde la crisis social en Chile a que la corrupción tiene que estar en el centro de la agenda pública hoy día, y por lo cual la tolerancia cero a la corrupción está en el centro de la solución. María seguramente va a hablar de aquella presentación que le hicimos al presidente de la República junto con Espacio Público y con el Observatorio del Gasto Fiscal para que avancemos decididamente y no a medias tintas, como lamentablemente lo seguimos haciendo en la lucha anticorrupción. Siempre nuestras leyes tienen u otro debilidad que nos hacen que todavía podamos tener un sistema fuerte. Más bien seguimos esa máxima del cumplimiento, cumplo pero miento, y quedamos con un borrador finalmente creyendo que éramos, en el caso chileno, los niños aventajados de una región que lamentablemente es muy desaventajada en la lucha contra la corrupción. Estamos colaborando activamente con el periodismo para detectar casos de corrupción. Aquí tenemos el ejemplo de los Congreso Papers, pero hemos participado en los casos de narcopolítica, estamos en varias investigaciones hoy día con distintos medios de comunicación, porque lo que creemos que lo peor que pueden hacer las instituciones es creer que cuando los escándalos no salen a la luz pública están protegiéndose. Cuando los escándalos no salen a la luz pública, lo único que se hace es aumentar la presión de una olla que cuando explota con una desconfianza ciudadana que finalmente hace que la crisis sea aún mayor. Y queremos colaborar a que la verdad siempre esté por delante. Y ahí hacerles una invitación a todos ustedes a que puedan hacernos llegar información de denuncias de corrupción en nuestro sistema de asesoría legal anticorrupción ALACChile, www.denunciacorrupción.cl, donde hemos logrado a través de convenios tanto con la Contraloría General de la República como con el Ministerio Público el proteger hoy día a testigos de corrupción, en denunciar casos que hoy día han tenido sanciones por parte de la Contraloría General de la República y, por otra parte, llegar a develar con profundo protección de ese testigo, con anonimato
total casos de corrupción, en un país como Chile que lamentablemente no tiene un sistema de protección a los testigos de corrupción y que ha ingresado una ley que hoy día de hecho parte de su tramitación y me va a tocar exponer en la Cámara de Diputados en la tarde para los que lo quieran ver desde las 5:30, un proyecto de ley que lamentablemente nuevamente se queda corto en esa lucha. Por otra parte, tenemos que llamar a la alerta. No es cierto que estemos indemnes al cáncer de la corrupción en momento de pandemia. Este es un momento donde sale lo mejor del ser humano, como la solidaridad, como el compañerismo, la comunidad que se apoya, pero sale también lo peor. Casos como lo que hemos conocido en el último tiempo, donde presuntamente algunos funcionarios del Ministerio de Salud licitaban para su propio interés, por ejemplo, residencias sanitarias, o casos tan claros de corrupción como cuando un funcionario público le avisa a un amigo que debe cambiar el giro de su empresa para que pueda efectivamente licitar cajas de alimentación y quedarse con ese negocio. Quizás con qué justificación de que el amigo estaba en quiebra, quién vaya a saber, y generan ese daño hoy día. El que comete actos de corrupción en una pandemia, cuando tenemos miles de personas que están muriendo, es una persona que está cometiendo un delito de importancia gravísima y que debiese ser absolutamente atacado con toda la fuerza, tanto del Estado, pero también de la sociedad civil, porque eso sí que no lo podemos permitir. El que se aprovecha de una pandemia es un violador hoy día también de derechos humanos. Por lo cual, la invitación que les hago en esta motivación es que podamos efectivamente seguir trabajando juntos. Es posible luchar contra la corrupción. Tenemos ejemplos absolutamente satisfactorios y no es verdad que siempre la manzana podrida contagia al cajón. También la manzana verde, rezagante, recién cosechada, puede contagiar al resto y efectivamente que podamos construir sociedades donde estemos muy claros y muy contentos de que efectivamente podemos vivir con tranquilidad para nuestras familias y dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, que yo creo que para todos los que somos padres es nuestra máxima en la vida. Así que muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias a todos los que nos escucharon y quedo abierto a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Alberto. Ya estamos recibiendo algunas preguntas. Los invitamos al costado derecho del sistema, por donde están viendo el webinario. Pueden hacernos preguntas, las que al final de las presentaciones compartimos con los panelistas. Y ahora los quiero dejar entonces con María Jara Quemada. María es abogada de la Universidad Católica, de acá en Chile, con un magíster en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en el Consejo para la Transparencia, en la implementación de la Ley de Transparencia, en el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia como asesora legislativa y en la Fundación Ciudadano Inteligente como directora de investigación e incidencia. Actualmente se desempeña como directora de incidencia en Espacio Público, que es una organización de la sociedad civil acá en Chile. Lo comento para quienes nos ven desde afuera. Así que, bueno, María, el micrófono es tuyo, la pantalla también, así que bienvenida, adelante. Muchas gracias, Osvaldo, y gracias por la invitación. No sé si se puede ver la presentación. Ahí la están poniendo. Ya, gracias, Germán. Bueno, comentarles Espacio Público. Nosotros somos un centro de estudio que estamos radicados acá en Chile, que hacemos trabajo en distintas materias con propuestas de políticas públicas, y uno de los temas que trabajamos principalmente es anticorrupción. Y siguiente, comentarles un poco cómo es en Chile lo que ha ido ocurriendo con la corrupción. Nosotros el año 90 retornamos a la democracia, y nosotros en general, como ocurre también mucho en la región, somos de corrupción-reacción, ¿ya? Es decir, estallan casos que impactan en la opinión pública y ahí viene la reacción en las políticas públicas. Más que judicial, yo diría que Chile se ha caracterizado por tener una respuesta desde las políticas públicas con agendas de reforma. Hemos tenido 4 comisiones asesoras presidenciales nombrados en distintos momentos, como se puede ver ahí, el 94, el 2003, el 2006 y la última, el año 2015, donde nuestro expresidente Eduardo Engel fue el que la presidió y por eso coloquialmente lleva su nombre, la Comisión Engel,
las cuales han hecho propuestas de reformas a nuestro sistema institucional para poder enfrentar de mejor modo la corrupción, y han tenido mayor o menor éxito cada una de las agendas que se han ido implementando. Siguiente. Chile en general, tanto en la región como en el mundo, está bastante bien catalogado en los indicadores internacionales, pero se ha ido estancando y de hecho ha tenido una leve baja a partir del año 2014. Acá podemos ver dos indicadores, el de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, donde el 1 es el país más corrupto y el 100 es cuando eres menos corrupto, y el de control de la corrupción del Banco Mundial, que van de los rangos de menos 2,5, que es lo más corrupto, a 2,5, que es lo menos corrupto, y podemos ir viendo cómo Chile ha ido bajando en los últimos años, pero en general se mantiene en un bastante buen lugar regional y en el mundo. Siguiente. El rol de la sociedad civil en general en materia anticorrupción, tanto en Chile como en otros países, varía bastante, ¿ya? Por ejemplo, Espacio Público, como decía, es un centro de estudio, por lo tanto quizás tenemos un rol menos activista tradicionalmente concebido, o por ejemplo nosotros no realizamos activismo judicial, que también son algunas estrategias para ir generando las reformas, pero el rol de la sociedad civil es importante en materia anticorrupción, especialmente en un país como Chile, donde, como decía Alberto, las instituciones políticas lamentablemente están en un momento de una desconfianza ciudadana muy, muy alta, yo creo que la más alta que podemos concebir, los partidos políticos con un 2% de confianza ciudadana y el Congreso con un 3% de confianza ciudadana, en la última encuesta CEP de diciembre del año pasado. Entonces la sociedad civil tiene un rol relevante, como por ejemplo influir en la toma de decisiones y posicionar temas en la opinión pública. Obviamente lo ideal es que esto sea con transparencia y rendición de cuentas, de una manera legítima. También puede proveer de insumo técnico para ciertas políticas públicas, puede contribuir a aumentar la confianza en las instituciones cuando se toman ciertas decisiones al colaborar, aumentar el capital social de los participantes. Como decía Alberto, también puede contribuir a intermediar entre ciudadanía menos organizada y autoridades, bajar o traducir información compleja o técnica, y contribuir con prioridades a largo plazo, ya que superan los periodos electorales y generalmente puede contribuir a que se le dé continuidad a ciertas agendas. En ese sentido, en Chile yo creo que cabe destacar la red de gobierno abierto, donde hay una mesa tripartita en que por un lado está el gobierno, por otro lado la academia y por otro lado la sociedad civil, y un CAC, que es desde donde estamos conversando hoy, que son iniciativas multisectoriales y por lo tanto tienen distintas miradas, y yo creo que la colaboración, cuando tiene esas distintas miradas y esos distintos actores, es mucho más fructífera que cuando solo viene desde un lado. Siguiente. Los desafíos con la corrupción, principalmente, así mirándolo de una manera más simple, generalmente tenemos dos desafíos grandes. Uno, que es lo natural que todos pedimos, que es la sanción a los responsables. O sea, nosotros no queremos que haya impunidad, porque si hay impunidad, esto afecta claramente la confianza en las instituciones políticas y también en el sistema democrático, y eso lo hemos visto en América Latina, lamentablemente, muchas veces. Entonces, se quiere sancionar a los responsables. Pero también necesitamos hacer reformas a los síntomas y a las causas profundas de la corrupción. No sacamos mucho con sancionar a los responsables con penas draconianas si nosotros no corregimos aquellos déficits que permiten o que hacen más fácil que se produzca la corrupción. Por lo tanto, muchas veces también cuando existen, y como les mostraba en la primera lámina respecto de Chile, cuando existen este tipo de casos que impactan en la opinión pública, se abre una ventana de oportunidad que nos permite hacer estas reformas, porque solo la sanción responsable no es suficiente. No sacamos nada con sancionar si en 5 años más vamos a tener el mismo escándalo de corrupción. Y por otro lado también hay ciertas dificultades. Puede haber falta de capacidades técnicas o de voluntad política. Pensemos que generalmente las reformas que tienen que ver con materia anticorrupción vienen a cambiar ciertas estructuras clásicas de poder, a romper ciertos equilibrios que se dan, y por lo tanto hay una tendencia a mantener el statu quo. Pero también que la otra dificultad es que no solo sea una actitud reactiva, que yo no reaccione ante el caso particular y legisle para evitar ese caso particular, sino más bien que sea constante, preventiva y de evaluación. Siguiente, por favor. Lo que estamos viendo hoy en día, obviamente, es una crisis sanitaria de proporciones mayores, que creo que pocos de los que estamos vivos hayamos visto.
Pero también tiene unos riesgos propios por la urgencia y el alto uso de recursos públicos, muchos de ellos generalmente además por trato directo, o la cooperación internacional, que también facilitan que surja más corrupción. ¿Por qué? Sabemos que tenemos menos transparencia y control porque en muchos países, no solo de la región, sino en el mundo, se han disminuido o se han suspendido la aplicación de regulaciones de compras públicas o de acceso a la información pública. Se puede dar contrabando, ya se ha dado, de hecho, por escasez de ciertos bienes, mal uso de recursos o desviación de fondos de la cooperación internacional o de beneficios sociales, hay mayores riesgos de soborno, la falta de protección de denunciantes hace también que esas personas corran riesgo si es que deciden denunciar o que las personas no se atrevan a denunciar y por lo tanto tengamos mayores dificultades para detectar estos casos de corrupción, colusión entre empresas del sector privado y también una captura del sector privado al sector público. Siguiente, por favor. Por eso, desde Espacio Público hemos contribuido junto con otros 8 centros de estudios de la región que conformamos la Red Anticorrupción de América Latina, REAL, a hacer ciertas recomendaciones en la materia que también han hecho muchas otras organizaciones internacionales, como decía Alberto, como Transparencia Internacional, y también algunas organizaciones multilaterales, respecto a ciertas recomendaciones y estándares que creemos que deben implementarse en estas épocas, sabiendo que hay que hacer compatibles dos principios. Uno, que es la urgencia, que obviamente no podemos hacer que, por ejemplo, la llegada de ayuda económica a la familia sea lenta por excesivos controles, pero que esto tampoco implique que sea el descontrol absoluto, la opacidad o la arbitrariedad y discrecionalidad absoluta, finalmente la ayuda no llegue a las personas que lo necesitan. Entonces, en ese sentido, desde Espacio Público estamos contribuyendo con establecer ciertas recomendaciones y hacer un seguimiento de cómo está operando esto en distintos países de la región. Y entre esas, entonces, nosotros sugerimos primero que haya total transparencia, acceso a la información pública y publicidad sobre la capacidad del propio sistema de salud para responder a la pandemia, la posible escasez de medicamentos e insumos, su capacidad de testeo y las medidas que se adopten al respecto. También transparentar y dar máxima publicidad al presupuesto y gasto estatal en todo lo que tenga relación con la pandemia, y no solo ahora que estamos atacando la pandemia, sino que también en el momento que venga la recuperación económica, donde obviamente se va a intentar que haya mucha inversión pública para poder recuperar la economía, y también en muchos países de la región va a fluir dinero de la cooperación internacional. Entonces es importante que haya transparencia y máxima publicidad respecto a esas materias. También, como decía Alberto, es clave que se prevenga la propagación de información falsa y que se proteja a los whistleblowers o denunciantes de corrupción. Y en eso, en varios países de la región y en Chile principalmente, estamos muy al debe. Siguiente, por favor. Por otro lado, creemos que es muy importante reducir la posibilidad de la influencia indebida de intereses privados en la toma de decisiones o en la asignación de recursos escasos relacionados con la pandemia, y en caso de existir conflictos de interés, transparentarlo. Yo creo que en Chile acá algo hay de avance. Tenemos una ley de lobby que puede ser perfeccionada, pero tenemos esa ley. Tenemos una ley de declaraciones de intereses y patrimonio. Nos falta regulación de puerta giratoria, pero creo que algunas regulaciones han sido perfeccionadas en los últimos años y quizás estamos en un mejor pie. Transparentar también los procesos de discusión y aprobación legislativa o ejecutiva de los paquetes económicos y en general de las decisiones que tengan que ver con la pandemia, con la justificación social y también la fundamentación que lleva a esto. Porque muchas veces de algunos países nos han alertado que se está intentando, no sé si esto es un dicho regional o solo chileno, pero que se está intentando pasar gato por liebre, como se suele decir, en el sentido de que a raíz de la pandemia se intentan aprobar leyes que no tienen los objetivos que se señalan. Entonces es importante esto. Y también sabemos que hay algunos parlamentos o congresos que no han estado funcionando a raíz de la pandemia, y es importante que también tengan la mayor transparencia si es que van a funcionar de manera telemática. Esto es muy importante. Después, establecer mecanismos de rendición de cuentas para la ejecución de partidas presupuestarias extraordinarias, préstamos, transferencias directas. Acá la Comisión de Gasto Público ayer hizo una recomendación respecto a las partidas presupuestarias extraordinarias o extrapresupuestarias que se estarían aprobando dado el Acuerdo Nacional Económico para la pandemia y también para la recuperación económica. Es muy importante, como decía, que acá lo que no se quiere que haya un control excesivo que
fondo burocratice demasiado la entrega de ayudas económicas ni de la recuperación económica, pero sí que haya suficiente información y mecanismos de rendición de cuentas para poder efectivamente supervisar que eso se está haciendo de manera correcta. Y propiciar espacios o comisiones de acompañamiento técnico en las que participen actores u organizaciones sociales reconocidas tanto para la implementación de medidas sanitarias como para la transparente y eficaz ejecución presupuestaria. Y aquí yo creo que es muy importante en el fondo que haya colaboración en los países con la academia, con gremios que tienen cierta expertise y la sociedad civil. Yo creo que en el fondo es muy importante entender que en estos momentos estamos todos metidos en la solución de esta pandemia y por lo tanto es importante que haya colaboración y la visión de distintos actores. Y rápidamente, ahí hay algunos casos de corrupción que se han levantado tanto en los medios de comunicación como que están investigando en distintos países. Y si uno ve, en general, muchos tienen que ver con los contratos que se adjudican, ya sea para las ayudas económicas, por ejemplo, o para comprar insumos médicos o las residencias sanitarias. Entonces, claramente estamos viendo que hay, o sea, ese es como el gran tema que es importante estar mirando y donde requerimos que nuestros gobiernos tengan mayor transparencia y rendición de cuentas. En Chile es un poco lo mismo, de hecho, si revisamos, la mayoría de los casos están asociados a las cajas de alimentos y al programa de alimentos para Chile. Entonces yo creo que ahí es importante, yo estuve revisando y no logré encontrar, como sí encontré información del Ministerio de Hacienda en Chile y del Consejo para la Transparencia respecto a todos las otras ayudas económicas que se han dado, como los bonos o el ingreso de emergencia familiar, pero no pude encontrar información oficial sobre las cajas de alimentos. Entonces, allí es importante que haya más información para que efectivamente evitemos estos casos y, si es que se dieron, que sean investigados y sean sancionados. Y, por último, perdón, pasamos un par de láminas, yo me aceleré sola por mi lado, Germán. Ahí están los casos de corrupción que les mencionaba de otros países. En la siguiente, algunos casos de Chile. Estos son casos, como les digo, que han salido en prensa. No hay casos todavía que hayan sido sancionados ni que haya sido establecido que ocurrieron efectivamente, por lo tanto hago esa salvedad para que se sepa que en el fondo son casos que se han levantado en la opinión. Y por último, como decía Alberto, desde Espacio Público, Chile Transparente y el Observatorio de Gasto Fiscal, nosotros en diciembre del año pasado le propusimos una agenda al presidente de la República en una reunión que sostuvimos con él sobre materias que nosotros creíamos que era urgente avanzar. Esto fue en el marco del estallido social que ocurrió en nuestro país, pero creemos que esto sigue completamente vigente hoy en día con la pandemia, especialmente en lo que tiene que ver con la regulación de un registro público de beneficiario final. Y ahí está la actualización de lo que ha ocurrido. A principios de junio ingresó un proyecto de ley sobre protección de informantes y denunciantes de corrupción. Como decía Alberto, consideramos que, si bien es un avance lo que hoy hay, es insuficiente. Beneficiario final para nosotros es clave y aún sigue pendiente. Y en materia de sanciones efectivas contra abuso, se ingresó un proyecto de ley que aumenta las sanciones para ciertos delitos de libre competencia y también que aumenta la prescripción de delitos electorales. Siguen pendientes otras materias como, por ejemplo, mercado de valores, donde el presidente también hizo un anuncio de que habrían propuestas ahí para ciertas modificaciones, así que seguimos atentos a la agenda. Y finalmente, siguiente. Los principales desafíos, tanto que ya les mencionaba, hay desafíos especiales en materia de pandemia, COVID y corrupción, pero en general los principales desafíos que yo creo que tenemos en la región y en Chile respecto a las políticas públicas y las agendas anticorrupción es primero una mirada más sistémica. O sea, nosotros en general tenemos leyes o políticas públicas que están muy sectorializadas y que muchas veces no conversan con otras, por lo tanto yo creo que se requiere que haya una mirada más sistémica de las instituciones, las leyes y que se unan esfuerzos de los distintos sectores. Yo creo que un CAC es una muy buena institucionalidad, pero hoy en día es algo más bien que funciona por los esfuerzos y voluntariedad de los que estamos ahí. Yo creo que sería bueno pensar en quizás establecer algo más permanente en estas materias en Chile. Como ya les decía, no solo tener una actitud reactiva ante ciertos casos de corrupción, sino constante, preventiva y de evaluación. Estas agendas hoy en día están muy en boga, pero obviamente, y es lógico, compiten con muchas otras y muchas veces para los tomadores de decisiones es difícil hacer estos cambios. Tercero,
yo creo que algo que muchas veces no nos fijamos es la implementación. Yo creo que a veces tenemos leyes que en la letra son maravillosas, preciosas, pero que la implementación es bastante deficiente y por lo tanto son más bien letra muerta. También tenemos que trabajar mucho y en eso yo creo que la sociedad civil puede colaborar en la comunicación y percepción hacia la ciudadanía de estos cambios, de estas políticas públicas, que muchas veces también yo he escuchado a tomadores de decisión decir, ¿sabes qué? Para mí es un costo alto empujar esta reforma en el Congreso y finalmente resulta que logramos esos cambios, aprobamos la ley, pero la ciudadanía lo sigue percibiendo como que hay letra chica, como que no se hizo nada. Entonces, al final me llevo esa pelea para nada. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que colaborar a que efectivamente cuando se producen cambios, cuando se aprueban regulaciones que hemos estado peleando por mucho tiempo, contribuir a esa comunicación y a esa mejor percepción por parte de la ciudadanía. Y el rol de la sociedad civil, que yo creo que es muy relevante y que creo que los gobiernos también tienen que protegerlo más y entender que muchas veces no estar de acuerdo con un gobierno o hacer críticas públicas, obviamente todo desde unas formas, las buenas formas, no significa en el fondo estar jugando chueco o simplemente haciendo política. Yo creo que en ese sentido hay que valorar más el rol de la sociedad civil y en eso creo que la región nos queda mucho por avanzar, nos falta más madurez, creo yo, cívica desde los gobiernos en ese sentido. Eso. Muchas gracias y quedo atenta a los comentarios o preguntas que puedan tener. Muchas gracias, María, por tu presentación, por todos estos desafíos, estos comentarios que nos hacen. Y como tenemos muchas preguntas y la idea es poder compartirles las máximas preguntas que nos lleguen a nuestros panelistas, me quiero lanzar desde ya con algunas cuestiones que nos han llegado. Para Alberto, Miguel pregunta si pudieras comentar por qué no se detectó antes la falta de transparencia en las cifras informadas según el Ministerio de Salud sobre la cantidad de muertos y cómo se recupera la confianza con las nuevas cifras que hoy día nos entregan. Bueno, muchas gracias por la pregunta tan contingente. Hace un poco tiempo leí un artículo en el País de España que titulaba algo así: nadie sabe cómo contar a sus muertos, ¿no? Evidentemente estamos en una situación donde la incerteza también era parte de nuestro lado, ¿no? Y no sabíamos muy bien cómo reaccionar, pero claramente con perspectiva uno empieza a ver algunos errores que hubieron y quizás otros, y ahí Espacio Público jugaba un rol fundamental en contrastar las cifras oficiales se cometieron. Yo creo que María dice algo muy importante al final en sus conclusiones y que va en el centro de tu pregunta. Muchas veces el Estado no quiere colaborar con la sociedad civil porque piensan que más bien ahí va a haber un problema que una solución. Entonces, hubo una especie de autosuficiencia en el manejo de la crisis sanitaria y eso es claramente lo que uno puede ver analizando el discurso público, que llevaba a que efectivamente no se aceptara algún tipo de críticas en cómo se estaban entregando las informaciones. Algo que sí hicimos desde Chile Transparente desde el principio fue exigir al gobierno dos cosas. Uno, consistencia en las cifras, cosa que no ha habido y eso ha llevado a confusiones importantes que están siendo corregidas en el último tiempo. Y por otra parte, mayor explicación y granularidad en lo que se entregan. Los números agregados en un comienzo eran muy difíciles de entender y eso se fue primero solucionando con este informe epidemiológico, pero nuevamente ese informe contenía algunos problemas y lamentablemente se falla en cosas que son tan básicas y que desde la sociedad civil hemos por años exigido, como por ejemplo que no puede ser que el gobierno entregue información en PDF. La información se tiene que entregar en formatos de datos abiertos para que permita su análisis. Yo creo que no existe ninguna persona, espero que no exista ninguna persona que quiera sacar provecho de una pandemia para, por ejemplo, votar un gobierno, hacerle daño a un gobierno, al revés. La sociedad civil, por lo menos la sociedad civil organizada, y ese es lo que uno ha visto, lo que ha querido es colaborar desde un inicio y vemos cómo hoy día se está solucionando un poco el problema, pero creo que esa autosuficiencia y eso creer que las voces externas no eran necesarias fue lo que jugó una mala pasada en cuanto a las cifras que se entregaron.
Muchas gracias, Alberto. Oye, María, nos preguntan a propósito del proyecto sobre protección de denunciantes, temas que tratamos en 2 webinarios anteriores con el fiscal nacional y el presidente del Consejo de Defensa. Nos dicen, ¿por qué el proyecto de denunciantes queda corto? ¿Qué le falta? ¿Y por qué el gobierno no lo impulsaría o no lo impulsaría esas partes que ustedes como sociedad civil estiman que le está faltando? Gracias por la pregunta. Mira, a ver, hoy en día nosotros tenemos una ley muy insuficiente. De hecho, varias veces los tribunales han tenido que declarar que ni siquiera se está aplicando correctamente, o, por ejemplo, la ley que se aprobó no aplica a Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, 2 instituciones que son bastante jerárquicas y donde hemos tenido escándalos de corrupción muy, muy grandes. De hecho, el de Carabineros de Chile hasta el momento es la suma más grande de dinero malversado en Chile. Y no aplica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí sería un avance este proyecto de ley porque efectivamente aplica a toda la administración, ¿ya? Pero deja fuera a otros organismos autónomos, ¿ya? Por ejemplo, el Ministerio Público, donde también hemos tenido casos que se han investigado, al Poder Judicial, también hemos tenido casos, pero menores, al Tribunal Constitucional, también se están investigando casos. Entonces, creemos que en ese sentido, al Congreso, que además el Congreso particularmente no tiene un ente externo que fiscalice y sancione las faltas de sus integrantes, por lo tanto, y eso yo creo que ha sido clave en el desprestigio actual del Congreso. Entonces nosotros creemos que debiera aplicarse al Estado en su conjunto, ¿ya? No solo a los funcionarios de la administración del Estado. Y por otro lado, tampoco aplica al sector privado, que está bien, nosotros entendemos que es difícil, o sea, que son estatutos distintos, pero hay países que lo han hecho, entonces nosotros podemos aprender de la experiencia internacional. De hecho, o sea, hay propuestas para Chile generadas al alero del Ministerio Público, donde también Chile Transparente ha colaborado, entonces en ese sentido creemos que se queda corto. También tiene otras cosas positivas de que, por ejemplo, va a tener una plataforma para hacer las denuncias alojadas en Contraloría, y por lo tanto, si yo hago una denuncia contra un ministerio, va a ser Contraloría la que la va a ver y a la cual yo le puedo pedir que medidas de protección, ¿ya? Como denunciante de corrupción, y por lo tanto Contraloría va a ser la que decide qué medidas de protección me da, lo cual me parece muy bien que sean ellos y no el investigado o denunciado. Pero nosotros además creemos que deberíamos de avanzar hacia la denuncia anónima. O sea, acá se puede hacer denuncia con reserva de identidad, pero con el desprestigio actual que tienen las instituciones, muchas veces hay personas que no tienen por qué creer en que efectivamente a mí me van a reservar mi identidad o me la van a proteger. Y quizás se van a inhibir de hacer esas denuncias. Entonces yo creo que sería bueno que avanzáramos a las denuncias anónimas. Hoy en día hemos visto como, por ejemplo, con toda la situación de la pandemia, se han habilitado WhatsApp y canales de denuncia anónima a la Policía de Investigaciones para denunciar a personas que estén haciendo mal uso, por ejemplo, de los salvoconductos o infringiendo las leyes en esta crisis sanitaria. Entonces, ¿por qué no abrirnos a lo mismo en materia de corrupción? Yo creo que en ese sentido es muy relevante, y ahí lo más importante yo creo que es el contenido de la denuncia y, y de las pruebas que se puedan adjuntar, más que quién hace la denuncia. Entonces, en ese sentido, resumiendo, nosotros creemos que se queda corto. En todo caso, al menos me imagino que la Chile Transparente también, pero en la web de Espacio Público, en nuestras publicaciones se puede encontrar el documento que nosotros le enviamos a las autoridades con las recomendaciones que hacíamos al respecto. Muchas gracias, María. Oye, acá Felipe nos hace una pregunta un poco transversal para los dos y dice, ¿creen probable que por estar atentos a un control ciudadano sobre la acción sanitaria y protección social derivada del COVID, compras, contrataciones, entrega de beneficios, etcétera, se descuiden otras áreas como los temas medioambientales o los urbanos? ¿Qué opinión les merece, María, Alberto? Bueno, absolutamente, absolutamente. Hoy día, cuando el foco está absolutamente en la crisis sanitaria, hay otras áreas que pueden ser aprovechadas por aquellos que no han podido aprovechar, y por eso hay que tener mucho, por ejemplo, ojo con cómo se están tramitando los permisos de edificación en las municipalidades,
o qué está pasando respecto a los permisos ambientales. Y hemos sabido, lamentablemente, de que ha habido algún tipo de incremento de esa actividad, aprovechando que finalmente los controles están más bien enfocados hoy día a la crisis sanitaria, por lo cual hay que tener mucho ojo, y ahí la colaboración de aquellos que tengan información es fundamental, tanto en denunciacorrupción.cl como en Contraloría y Ciudadanos, a través del portal de la Contraloría, para que se pueda efectivamente detectar si es que están ocurriendo ese tipo de irregularidades en otras áreas, que es muy posible que así estén ocurriendo. Una sola cosa, muy breve. Algo que María decía, pero me gustaría recalcar en cuanto a la protección del denunciante. Aquí lo que tenemos que hacer es proteger al denunciante en todo el ciclo de la denuncia, es decir, propiciar que hayan denuncias, porque yo me pregunto, ¿alguno de nosotros haría una denuncia contra un cartel de narcotraficantes sin tener ninguna medida de protección? La verdad que nadie está llamado al heroísmo. Segundo, que esa persona pueda tener toda la protección para que esas pruebas sean aptas en un juicio o en un proceso administrativo, para que efectivamente se establezca la sanción a aquel que haya cometido el acto de corrupción. Y tercero, si llegara a ser necesario, que hubiese postprotección a la persona que haya realizado la denuncia. Muchas gracias. María, no sé si quieres comentar algo, porque igual tengo muchas otras preguntas. No, estoy de acuerdo con Alberto, pero creo Buenísimo. que hoy en día en verdad hay que tener el foco principal en la pandemia, porque la mayoría de la actividad económica está parada, y también las decisiones públicas que tengan relación con otros temas en general no están avanzando mucho. Pero sí, por supuesto que la ocasión acá puede hacer al ladrón. Como siempre, lamentablemente. Oye, María, mira, Claudio nos pregunta cuáles serían los mecanismos de rendición de cuenta que tú propones. Esto a propósito de lo que nos comentabas en tu exposición. Te dice, ¿por qué señalan que debe ser on time? Mira, a ver, yo creo que hay distintos mecanismos de rendición de cuentas que se han utilizado en distintos países en distintas ocasiones. Pero yo creo que, o sea, mientras más en línea, por así decirlo, tú tengas la información y más desagregada o en distintas capas, eso ayuda, contribuye mucho más a efectivamente tanto el control de Contraloría como el control ciudadano que se puede hacer. ¿Ya? Quizás en Chile no está tan extendido, pero en muchos países de la región las veerías o contralorías ciudadanas son mucho más comunes, y acá hay organizaciones como el Observatorio de Gasto Fiscal que hacen una pega muy importante, que es de estar revisando la distinta información pública que hay disponible. Y por ejemplo, cuando yo hablaba de la caja de alimentos, yo no pude encontrar información independiente si es que me voy al portal de Chile Compra y a buscar cada trato directo. Yo estoy hablando de información agregada, un portal donde yo pueda ir y decir, bueno, ¿cuánta plata se gastó en esto? ¿A quiénes se les pasó la plata? ¿Cuáles fueron los criterios de adjudicación? ¿A cuántas personas se les entregó la ayuda? ¿Cuáles fueron los criterios de asignación? Esa información hoy en día no la tenemos, ¿ya? Y es donde mayor se ha visto más casos de posible corrupción y también de discrecionalidad. Recordemos además, estas cajas fueron entregadas en general a los municipios también, para que hicieran entrega de ellos. Y recordemos que estamos a puertas de una campaña electoral en municipio. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo creo que es importante que nosotros tengamos información para formarnos un juicio de si esto se hizo bien, fue eficiente además, en vez de haber entregado quizás un voucher, como se criticó en su momento. No tenemos esa información. ¿Cuál fue la decisión también de la autoridad de hacer esto y no hacer otra cosa? Sabiendo todo esto, que estamos en un momento de emergencia y por lo tanto las decisiones se toman de manera rápida. Pero igual uno espera que haya algo de fundamento que se pueda dar públicamente sobre las decisiones. Entonces yo creo que eso es importante. Respecto a los otros programas económicos o de ayuda económica, hay más información. Pero también es importante tener más detalle en el futuro para ver que efectivamente esto haya sido de la manera correcta, pero en el fondo es el Estado el que tiene que proveernos de esa información. Y de manera más agregada, o sea, no que tengamos que hacer un trabajo de detectives para poder llegar a la información. Efectivamente, muchas gracias, María. Oye, quisiera aprovechar porque alguien nos dice si existe alguna plataforma que reúna distintos canales de denuncia integrada. Nos preguntan por qué no existe y que dice que actualmente hay que ir a distintos aspectos. Lo tenemos claro, en algún minuto de hecho existió una iniciativa que trabajó el Ministerio Público, la Contraloría y el Consejo de Defensa para tener una plataforma integrada, pero la verdad que no funcionó, quizás por desconocimiento, qué sé yo, y eso habría que analizarlo. Y lo otro también es porque son distintos
distintos focos. A veces son infracciones penales con el Ministerio Público, otras son administrativas con la Contraloría, o específicas de repente con una superintendencia. Pero en cualquier caso, los llamamos y los invitamos a que eso no los desmotive. Si saben que existe algún atisbo de corrupción en algún acto de la administración pública o de un funcionario público, de una alcaldía, de un municipio, hagan la denuncia, no se queden con miedo de hacerlo. El portal de la Contraloría está abierto para recibir denuncias, el del Ministerio Público también. Así que, y de hecho, les cuento también un adelanto, estamos trabajando en una campaña de comunicación sobre ese tipo de denuncias, cómo diferenciar cuáles van para qué lado. Oye, Joaquín, aquí nos dice, quisiera saber la opinión de los expositores sobre cómo implementar mecanismos que promuevan denuncias responsables con mecanismos de admisibilidad y anonimato. No sé qué nos pueden contar María o Alberto. Sí, lo primero, como señalaba, que hay que generar incentivos. Y cuando hablamos de incentivos, estamos hablando incluso de incentivos económicos, para aquella denuncia de buena fe que efectivamente ayude, por ejemplo, a parar un desfalco en las arcas fiscales. Mucha gente nos critica cuando hacemos esas propuestas y dicen, bueno, es que van a haber estudios de abogados que van a lucrar buscando corrupción. Bueno, fantástico, tal como hay estudios de abogados que buscan herencias yacentes, qué bueno que busquen corrupción, se dediquen a aquello. Nos parece un interés público mayor. Y si eso tiene un costo fiscal, que al final no va a ser costo, una retribución del 5% o de un 2%, del 1% de lo reintegrado a las arcas fiscales, nos parece fantástico. Evidentemente tiene que haber una contrapartida que tiene que ver con aquella denuncia maliciosa, hecha de mala fe, que es una denuncia falsa y por lo cual también tiene que, y eso con el Ministerio Público lo proponíamos, endurecerse aquellos tipos penales que hablan, por ejemplo, de la querella calumniosa o que efectivamente busquen más bien denostar a alguien en vez de entregar una información. Vamos a recibir en un sistema de protección de denuncias más denuncias falsas y que van a ser voladores de luces que denuncias verdaderas, sí, sin duda, en un porcentaje mucho mayor. Nos pasa en el ALAC todo el día y eso ocurre, pero si de 100 denuncias una es verdadera y una nos ayuda a detener un caso de corrupción, evidentemente va a valer la pena. Y ahí claramente también el anonimato juega un rol importante como incentivo para poder recibir ese tipo de denuncias. Sí, a mí me gustaría agregar que yo creo que, a ver, cuando nosotros permitimos denuncias anónimas, obviamente el estándar de admisibilidad es más alto, ¿ya? Porque yo no sé quién está denunciando y no voy a poder probablemente contactarlo o contactarla para pedirle más antecedentes si es que no me queda muy claro, por ejemplo, a quién denuncia o cuáles son las pruebas que tiene. Entonces, ahí obviamente el estándar de admisibilidad es más alto y probablemente para que no se use este canal para ya sea vendetas políticas o de otro tipo, lo ideal es que también, me imagino, haya cierta reserva de la denuncia hasta que no se vean que hayan antecedentes más concretos, ¿ya? Pero cuando no son denuncias anónimas, yo creo que no es bueno elevarle tanto la carga al denunciante, que muchas veces también desconoce quizá cómo se tienen que hacer las denuncias, cuáles son los canales, y por eso es bueno tener distintos canales integrados, como decías tú, Osvaldo, pero también canales al interior de cada entidad, y no darle la carga al denunciante de saber dónde y cómo tiene que denunciar, y poder apoyarlos. En ese sentido, el trabajo que hace el ALAC es muy relevante, poder apoyar en la denuncia, y eso se puede hacer mucho más cuando tú eres un denunciante con identidad, pero si eres anónimo, claramente es más difícil y los estándares tienen que ser mayores. Sí, claramente, bueno, y un poco complementando lo de antes, también, bueno, está LAC, ahí hoy día la sociedad civil juega un rol súper importante en la recepción de denuncias, y ellos también te ayudan para qué lado va el asunto, o sea, si hay que irse a la Contraloría, si hay que ir al Ministerio Público o a alguna otra autoridad. Oye, tenemos muchas preguntas, dice... Miguel pregunta para María, dice, mi consulta va relacionada con las auditorías ciudadanas, creo que ya lo comentaron, ¿y por qué no son utilizadas como mecanismo de control de la gestión pública? Un poco lo hablaste tú, pero a ver si le puedes profundizar un poco a Miguel. A ver, nosotros en espacio público en general, como centro de estudio, no hacemos quizás auditoría ciudadana, ¿ya? Quizás sí hemos hecho en algunos momentos para proyectos específicos de hacer propuestas de políticas públicas, quizás hemos, por ejemplo, visto cómo están funcionando los sistemas de declaraciones de intereses y patrimonio, o cómo están funcionando también la información que se sube al mercado público, donde hemos visto que muchas veces hay errores en la información, hay información insuficiente, quizás no está toda la información de
el proceso de contratación completo, cuando hay, por ejemplo, enmiendas en las contrataciones, a veces esa información no la tenemos. Pero sí, yo creo que es muy relevante y en varios países de la región está bastante más avanzado que en Chile, donde efectivamente la sociedad civil se convierte en una especie de auditor externo, ¿ya? Pero yo creo que el problema que nosotros tenemos en Chile, primero nosotros tenemos una sociedad civil, creo yo, bastante pequeña en estas materias, o sea, somos 3, 4 organizaciones en las que en general estamos en estos temas, como siempre decimos, los sospechosos o sospechosas de siempre. Somos un país pequeño también, pero también somos un país considerado de alto ingreso. Entonces, en ese sentido, también tenemos menos recursos desde la cooperación internacional para efectivamente hacer este trabajo como existe en otros países de la región. Entonces, yo creo que es muy importante el rol en ese sentido de la sociedad civil y que sea como coadyuvante también de las entidades públicas. Sabemos que, por ejemplo, ni el Ministerio Público ni la Contraloría tienen la capacidad para estar constantemente encima de todos los temas, ¿ya? Entonces, en ese sentido es muy importante la colaboración que venga desde la sociedad civil. Y dado que hoy en día quizás no se puede hacer siempre desde ese lado, por eso sí creemos que es clave que se avance en Chile en medidas de protección y de apoyo a los denunciantes de corrupción, que también son los que pueden contribuir a detectar estos casos que muchas veces, o sea, si la corrupción está bien hecha, no la vamos a conocer. Efectivamente. Oye, y ahí me aprovecho un poco de tu comentario porque Verónica nos dice qué pasa con estos fondos de libre disposición que se le traspasa a los gobiernos locales para combatir la pandemia. Dice, ¿y qué pasa si los fondos fueron destinados para otros fines? Verónica, súper invitada a hacer tu denuncia. Puedes ir a la LAC, que es de lo que habló Alberto al principio, o a la página web de la Contraloría y hacer tu denuncia ahí. Estamos por todos lados recibiendo estas denuncias, se está trabajando súper activamente para que los fondos del COVID lleguen a la gente y a quienes tienen que ayudar y en definitiva no se desvíen. Y para Alberto, a propósito también de eso, siéntate con la libertad, Alberto, de pelar. Bueno, yo sé que lo vas a hacer igual, pero porque nos hacen una pregunta sobre la Contraloría. Y dicen, quisiera saber la opinión de Alberto acerca de la nueva plataforma web administrada por la Contraloría, donde se crea la figura del denunciante anónimo. ¿Qué te parece ese portal? Un poco relacionado con lo que estamos conversando. Sí, y un poquito respondiendo también lo anterior, existe una comisión asesora del ministro de Hacienda donde participamos Espacio Público, Chile Transparente, el Observatorio del Gasto Fiscal, 15 economistas de izquierdas, de derechas, que hemos elaborado una serie de recomendaciones al ministro de Hacienda. De hecho, ayer le entregamos algunas acerca de rendición de cuentas del fondo extrapresupuestario y también de aquellos fondos que han sido traspasados a gobiernos regionales. Y algunas de esas están siendo implementadas, pero hay un grupo transversal que estamos haciendo una presión importante para que efectivamente exista una buena rendición de cuentas y no mal uso de los recursos. Mira, la Contraloría a mí me gusta hablar de la Contraloría, no de los contralores, y la Contraloría ya hace un buen tiempo ha abierto las puertas antes que cualquier otro. Primero con Contraloría y Ciudadano, de ahí tuvimos algún tipo de regresión en Contraloría y Ciudadano, con exigencia de mayor información a los denunciantes. Evidentemente existe siempre esa crítica y ahí lo veo en una pregunta, de llenarse de informaciones que no sirven para nada, pero yo vuelvo a insistir, bueno, esa será una carga para los que recibimos las denuncias, de limpiarlas, investigarlas y poder llegar a la verdad y saber dónde está la buena y la mala información. Y creo que el portal de la Contraloría ha ido avanzando y se ha visto, y eso se ve, y ahí Osvaldo puede dar cifras, de cómo, por ejemplo, las auditorías hoy día que se realizan en gran parte son motivadas por denuncias ciudadanas, cosa que antes no ocurría. Pero, y acá viene la crítica, no te vas a salvar, Osvaldo, de que la Contraloría sigue teniendo en su mente el rol más bien de una auditoría general muchas veces y no genera alertas de prevención de corrupción. Y en el caso, por ejemplo, de luminarias, donde han habido varias denuncias, algunas de ellas denuncias ciudadanas que llegaron a la Contraloría, lamentablemente, como cada denuncia a veces es vista aparte y no se agregan esas denuncias porque no existe una mentalidad de agregar denuncias, no se ven los riesgos que puedan ocurrir en distintos casos de corrupción y levantarlos a tiempo y ver que la legalidad está absolutamente ok, pero que, por ejemplo, cosas como los montos puedan levantar determinadas alertas más bien desde la lógica del compliance y la prevención de otro tipo de delitos. Muchas pero gracias. Se está avanzando mucho. Sí. No me pronunciaré al respecto porque, bueno, trabajo ahí.
Y no estoy en representación de la Contraloría, quizás si lo estuviera podría hacerlo, pero como no estoy, prefiero obviarlo. Y de alguna manera también te encuentro la razón en algunos puntos. Oye, María, nos preguntan cómo ven ustedes desde espacio público o tú en lo personal los desafíos de la administración pública post pandemia. Wow, qué gran Wow. pregunta. Invita a soñar o a llorar, no sé. Yo creo que, a ver, yo creo que la pandemia nos abre ciertas oportunidades y no sé si vamos a lograr tomarlas, porque en verdad lo que estamos viviendo es una locura. Y yo creo que obviamente lo más importante es salir bien de esta, tanto en materia sanitaria como en materia social y económica. Pero yo creo que nos abre varias oportunidades. Yo creo que hay un tema con la modernización del Estado que no sé si la vamos a tomar. Yo creo que en un principio, amigas mías que trabajan en la administración me decían, en mi caso hemos logrado una mayor digitalización, por ejemplo, y menos uso de papel obligatoriamente, y en otros casos no pudieron adaptarse a eso. Entonces yo creo que nos abre una oportunidad frente a la modernización del Estado, y ojalá que se tome eso, ¿ya? Porque es algo como tan esperado y que nunca logramos dar como ese salto, y ojalá se tome. Y por otro lado, yo tengo temores de que efectivamente esto nos va a volver a mostrar ciertas debilidades que tenemos también como Estado, algunas cosas que no hemos logrado avanzar. Yo creo que estamos viendo ciertos choques entre instituciones como el Congreso y el Gobierno que obviamente preocupan. Pero yo tengo la esperanza, esto lo he dicho públicamente, así que no estoy haciendo campaña ni nada, pero lo he dicho públicamente y tengo la esperanza de que frente al plebiscito gane el apruebo y tengamos la posibilidad de muchos de estos temas que quizás hemos ido postergando, que hemos ido reparando por parches, podamos discutirlos frente a la oportunidad de una nueva constitución. Y yo creo que ese va a ser el gran desafío que vamos a tener como país en los próximos meses. Muchas gracias, María. Oye, bueno, estamos más o menos en la hora, pero para ir concluyendo quisiera hacer solo un par más de preguntas. Y en el caso de Alberto, nos piden si sería posible que tú puedas explicar un poquito cómo funciona la LALC. Porque hay muchas preguntas en ese sentido del tema de denuncia y alguien en específico pregunta si nos puedes explicar cómo funciona la LALC. Bueno, ALAC es una iniciativa internacional de transparencia internacional que está en más de 60 países. De hecho, nace después de la guerra de Bosnia para poder proteger denuncias de corrupción en el marco de ese post-conflicto, en el cual nosotros lo que hacemos en cada uno de los países donde existe un ALAC es recibir denuncias que ingresan a una plataforma que está absolutamente encriptada. De hecho, cuando nos entraron a robar a la oficina, nos robaron los computadores, no se llevaron nada porque tenemos todo absolutamente en nube, respaldadas. De hecho, trabajamos con Global Leaks en la protección de esos datos. Se recibe la denuncia, hay una tipología de denuncia y si alguien no entiende la tipología, igual la puede hacer. Esa denuncia luego pasa a un abogado que la analiza. Nosotros normalmente pedimos más antecedentes y cuando creemos que la denuncia es sólida, nosotros a través de convenios de colaboración que tenemos nos dirigimos directamente ya sea a la Contraloría General, a la Fiscalía o a un medio de comunicación o a los medios de comunicación para entregar el caso y ahí lo entregamos dependiendo de cómo lo quiere entregar el denunciante. Algunos con reserva de identidad, otra va a ser información absolutamente anónima y que nosotros llegamos a la convicción y ponemos esa información a disposición de la Contraloría o de la Fiscalía. Cuando tenemos ese trabajo hecho es cuando se llega a ese término. De 300 denuncias que hemos recibido, no más del 5% llegan a esa etapa final. Y ahí responde mucho lo que ustedes decían. Muchas veces nos llegan denuncias como, vi que el alcalde es corrupto. Bueno, con eso yo también lo puedo creer, pero las creencias no nos sirven para poder efectivamente llevar a un proceso sancionatorio. Además, nosotros desde Chile Transparente nos jugamos mucho cuando le entregamos una información, sobre todo al Ministerio Público, porque imagínense, le entregamos un volador de luces al Ministerio Público. El sistema pierde confiabilidad. Hasta el momento nos ha ido bien. Y los invitamos a confiar y entregar información que efectivamente pueda ser lo más respaldada posible, confiar de que nosotros vamos a resguardar esa identidad y también aquellos que dicen, mira, yo la verdad que no creo que esto tenga que ir al Ministerio Público o a la Contraloría. Nosotros hemos iniciado con algunos canales de televisión y medios escritos, sobre todo, algunas investigaciones periodísticas que
de vez en cuando van saliendo en los medios y que también nos sirven para ir empujando un poquito y corriendo la barrera de lo posible. Muchas gracias, Alberto. Oye, María, Ignacio nos pregunta sobre el Consejo para la Transparencia. Nos pregunta qué opinión o cómo ven la posibilidad de que los consejeros no sean designados por el Consejo, por el presidente de la República, sino que sean autoridades electas. No sé si es algo que ustedes han analizado o lo han revisado. Mira, más que autoridades electas, lo que nosotros hemos propuesto desde Espacio Público con otros centros de estudio es que, bueno, en general en Espacio Público lo pensamos respecto de varias de estas entidades que son más bien técnicas y no tan políticas, es que lo ideal sería que no tuvieran un nombramiento tan político, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que estas personas en general son nombradas más bien por acuerdos de los partidos y se sabe que tal consejero o consejera es cercana a tal partido, etcétera, etcétera, y lo mismo ocurre en el servicio electoral y ocurre en distintas entidades de ese tipo colegiadas. Pero tampoco no se les exige que tengan alguna formación o ejercicio profesional ad hoc con el cargo que van a ejercer. Y nosotros creemos que ahí es donde se tiene que avanzar. Que se tiene que avanzar a que estas personas en el Consejo para la Transparencia y en otras entidades efectivamente tengan las competencias para el cargo y que lo que pese no sea, lo que prime no sea en el fondo la cercanía política. A veces se ha dado eso, pero ha sido más bien casualidad. Y no se trata de que sean personas que sean totalmente como que no tengan ninguna inclinación política, no se trata de eso, pero se trata de que no sea lo primordial. No nos hemos acercado ni hemos pensado en la elección popular, eso sí, ni tampoco en que no participen para nada otras entidades políticas en la nominación, porque entendemos que desde ahí es donde le llega la legitimidad a estas personas que no son electas popularmente. Pero creo que a nosotros lo que más nos importa como sociedad civil es que efectivamente avancemos hacia ciertos requisitos y ciertas inhabilidades e incompatibilidades para poder ejercer el cargo de consejero o consejera. Muchas gracias. Oye, tenemos una persona que hace un comentario sobre la centralización del país. Bueno, sabemos que Chile es un país súper centralizado y nos dice que por qué no hay más trabajo y políticas públicas pensando en temas regionales o qué sé yo, sobre todo en el combate a la corrupción. Contarles que, por lo menos en el contexto de la Alianza, nosotros estamos súper involucrados con el tema de la regionalización. De hecho, los códigos de ética que estamos trabajando con los municipios se trabajan con cada municipio y estamos trabajando con municipalidades de la región de Magallanes, de Arica y Parinacota, con todas las regiones estamos trabajando individualmente porque entendemos que la realidad local difiere de un sector a otro y por eso es importante tener presente esa realidad local para poder tener un buen código de ética y en definitiva un sistema de integridad, por lo menos a nivel de municipio. Ahora entendemos que nos falta mucho en tema de regionalización. Veamos cómo seguimos avanzando y esperemos que sí se logre, por lo menos lo que tenemos corazón regional, así lo queremos. Oye, mira, ya estamos pasados, así que bueno, nuestros panelistas son personas muy ocupadas, tienen que volver a sus actividades del día a día, así que queremos darle las gracias por su participación, por haber atendido las preguntas. Lamentamos no poder hacerlas todas, de verdad que nos quedaron algunas que no logramos traspasarlas a nuestros panelistas, pero los dejamos invitados para la próxima porque este tema se va a seguir tratando. Así que María, Alberto, muchas gracias por su participación. Estamos muy agradecidos también por la convocatoria que hemos tenido hoy día. Y desde ya, invitar a todas las personas que nos están siguiendo a que nos acompañen la próxima semana, el próximo jueves, también al mediodía hora de Chile, porque vamos a hablar de la integridad desde la óptica del sector privado. Ya les contaba al principio que hablamos del sector público, hoy día nos pasamos al control social desde la sociedad civil y la próxima semana queremos hablar también de probidad desde el sector privado. Todo el tema del compliance, las empresas públicas y privadas, cómo están trabajando y cómo enfrentan este tremendo desafío. Así que desde ya les dejamos abierta la invitación y nos vemos el próximo jueves. María, Alberto, muchas gracias.